Antes de empezar a comentar los textos y la pequeña introducción de este domingo, quisiera en primer lugar disculparme de la calidad del sonido que durante varios domingos habéis tenido que soportar. No somos técnicos, pero hemos hecho un esfuerzo y esperamos que a partir de este domingo mejore la calidad del sonido, porque es importante que el mensaje pueda llegar con absoluta nitidez. Estamos en el domingo 26, es el 1 de octubre, y vamos a ver unos textos maravillosos que al final desembocan en una palabra, que es la palabra fe. Esto va de la fe, y vamos a verlo inmediatamente. Pero esa fe tiene que traducirse, como veremos, en un acercarse más a la figura de Cristo hombre y un acercarse más desde ese acercamiento a que nuestra vida respire arrepentimiento y conversión. Domingo 26 del tiempo ordinario, ciclo A, 1 de octubre de 2023. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: vosotros decís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿no es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentido. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús le dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios.
porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. El primer texto es del profeta Ezequiel. Ezequiel ha sido redactado durante el exilio de Babilonia. Estamos en el siglo VI antes de Jesucristo. Y el profeta se dirige al pueblo, a los deportados. Él mismo es un deportado. Y su predicación es fundamentalmente para darles las claves de su situación. Se encuentran en una crisis profunda, que eso significó el exilio en Babilonia, y necesitan que alguien les dé las claves para poder interpretar esa situación. En concreto, el breve texto se sitúa en el ámbito más bien personal. Plantea la duda del proceder de Yahvé ante el pueblo y ante cada uno. ¿Es justo o injusto el proceder de Yahvé? ¿Quién no ha sentido esta duda más de una vez en su vida? ¿Es justo o injusto el proceder de Yahvé con la historia actual o con mi historia personal? Y a continuación, siempre dentro del ámbito personal, el texto nos dice, si el justo, yo traduzco más bien el inocente por el justo, si el justo comete injusticia, morirá a causa de sus actos injustos. Es la correlación lógica de sus opciones personales. Pero si el malvado renuncia a sus actos malvados y se aplica en la justicia y el derecho, se salvará su vida. Y termino el texto con dos términos muy importantes. Y ese justo vivirá y no morirá jamás. Esto es una perla del Antiguo Testamento. Este final es un pequeño apunte del Antiguo Testamento hacia la vida eterna, que desarrolla de alguna manera en el capítulo 37, que todos recordaréis, de los huesos. Por lo tanto, se trata de convertirnos de esa maldad. La segunda lectura de la carta a los Filipenses tiene dos partes bien claras. Una primera parte en la cual Pablo, desde el punto de vista personal, se encuentra en la cautividad, se encuentra en la cárcel y necesita de esa comunidad de Filipos el consuelo, pero el consuelo que viene de Cristo y que le alivien con ese amor, con ese mismo espíritu que les une y que tengáis entrañas de compasión. Dadme esa alegría. ¿Cuál es la alegría que busca San Pablo en esa comunidad? Aquí hay un eco de los sumarios de los Hechos de los Apóstoles. Manteneos unánimes, concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. Aunque los hechos son más tardíos, pero hay un eco de lo que Pablo quiere de esa comunidad para que realmente sea el auténtico consuelo. Y la segunda parte es un cántico que ha sido introducido por Pablo aquí, un cántico muy conocido que rezamos en la liturgia de las horas, que tiene dos partes. Una primera parte en la que nos muestra la kenosis profunda que significó la encarnación de Jesucristo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, semejante a los hombres, no dejó de ser Dios, pero quiso hacerse hombre. Y la segunda parte, en la cual vemos cómo Dios le exalta, y le exalta por esa obediencia que le llevó a la muerte, y una muerte de cruz, que es la consecuencia de esa kenosis. Pero en la segunda parte viene la exaltación, que toda de rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es una invitación, por lo tanto, a una vida de fraternidad profunda a la comunidad cristiana, como consecuencia de ese encuentro con Cristo hombre y reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. En el Evangelio, Jesús vemos que ya ha hecho hace poco su entrada en Jerusalén y cada día desde Betania o desde Getsemaní acude al templo y allí polemiza con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y bueno, pues estos sumos sacerdotes y ancianos van buscándole, como se suele decir,
las cosquillas. Veremos este domingo y el domingo siguiente. Es una historia muy sencilla. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, vete a trabajar en la viña. La viña tiene una raigambre en el Antiguo Testamento muy importante. La viña significa trabajar en el reino. El primero le dice que no. No quiero, pero después se arrepiente y va. El segundo le dice que sí, pero luego no va. La pregunta es bien sencilla y la respuesta más. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Pues bien, ante la respuesta de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en este contexto de polémica, Jesús les dice: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Y por qué van delante? ¿Por ser prostitutas y por ser publicanos, que era una profesión deleznable para el pueblo de Israel? No, porque vino Juan el Bautista y le creyeron. Captaron ese camino de justicia que él había establecido. Y después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni les creísteis. Es decir, que para ellos Juan el Bautista no significó nada. No han sabido leer la figura de Cristo anunciada por Juan el Bautista. Pues bien, para nosotros hoy es un momento de recapacitar sobre qué significa para nosotros Jesús y si realmente ese interrogante que Jesús les hace, ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre?, también es para nosotros. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Que vale la pena seguir trabajando en la viña del Señor. Que vale la pena escuchar a los profetas como Juan el Bautista para que el reino de Dios crezca entre nosotros. Después de haber leído los textos, hemos hecho una pequeña reflexión. El texto de Ezequiel se refiere a la responsabilidad personal. Nos llama a reconocer la bondad o maldad de nuestras obras. Dios le dice al profeta que piensa juzgar a cada uno según su proceder. Convertíos de todos vuestros crímenes, de modo que no incurráis en ocasión de culpa. El Salmo 25-24, atribuido a David, habla de la ternura de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame fielmente, pues tú eres el Dios que salva. El himno de la epístola a los Filipenses describe la kenosis de Cristo, la renuncia a su gloria para vivir una vida humana, tomando la condición de esclavo. No retuvo el rango que le igualaba a Dios, se vació a sí mismo, se convirtió en el siervo de Yahvé, que murió por los demás. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre. El Evangelio de Mateo nos presenta la parábola de los 2 hijos, el que no quiere obedecer a su padre, pero se arrepiente y va, y el que dice sí, pero pasa totalmente del padre. Jesús, que se está dirigiendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, les reprende. Les dice que los publicanos y las prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ellos, porque ellos no creyeron a Juan, que había venido por el camino de la justicia, mientras que publicanos y prostitutas se convirtieron.